En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi padre prefirió irse de vacaciones en mi graduación y ahora perdió todo. Su novia lo demanda, sus hijos lo bloquearon y debe $30,000. Permítanme compartir mi situación. Tengo 22 años y hace aproximadamente 6 meses tomé la decisión de cortar lazos con mi padre, debido a un incidente que marcó nuestra relación. Todo comenzó cuando él decidió ausentarse de mi ceremonia de graduación universitaria, a pesar de haberme asegurado repetidamente durante meses que estaría presente sin importar las circunstancias. Lo que hace esta situación particularmente dolorosa no es solo su ausencia, sino las circunstancias que la rodearon. No se trató de una emergencia inevitable o una situación fuera de su control. Eligió irse de vacaciones con su nueva pareja y el hijo de ella. Lo que más me afectó fue que ni siquiera tuvo la consideración de avisarnos con anticipación. Mi madre y yo pasamos las horas previas a la ceremonia intentando contactarlo desesperadamente, llamando y enviando mensajes sin recibir respuesta. Cuando finalmente se dignó a responder, nos informó casualmente que ni siquiera se encontraba en el país. Según sus palabras, él y su novia habían decidido celebrar su primer aniversario de relación con unas vacaciones, sintiendo que merecían un descanso del trabajo y las responsabilidades. Me dijo que había olvidado completamente mi graduación, aunque estoy convencida de que esto no es cierto. Tengo la certeza de que lo recordaba perfectamente, pero decidió deliberadamente no asistir. Naturalmente, después de una demostración tan clara de sus prioridades, decidí que ya no quería mantenerlo en mi vida. Cuando regresó de sus vacaciones e intentó comunicarse conmigo, le comuniqué firmemente mi decisión de cortar el contacto. Durante estos 6 meses, no hemos mantenido ninguna comunicación significativa. Al principio, realizó algunos intentos de visitarme, pero fui muy clara en hacerle saber que ya no era bienvenido en mi hogar. Después de eso, simplemente dejó de intentar reconciliarse. Sin embargo, la semana pasada reapareció inesperadamente en mi vida, esta vez buscando mi ayuda. Al parecer, su novia lo está demandando, y necesita que testifique a su favor. Inicialmente, me negué incluso a abrirle la puerta, principalmente porque hasta el día de hoy no ha mostrado ningún remordimiento ni se ha disculpado por sus acciones, limitándose únicamente a intentar justificarse. No obstante, cuando mencionó que se trataba de una emergencia, mi curiosidad pudo más y decidí escuchar lo que tenía que decir. La situación que me explicó es la siguiente. Nina, su novia, había salido de viaje de fin de semana con sus amigas, dejando a su hijo al cuidado de mi padre. Él se había comprometido a supervisar al niño, pero hubo un incidente desafortunado. Ahora Nina está exigiendo una compensación de aproximadamente $30,000 por daños, argumentando que su hijo quedó traumatizado. Mi padre considera que esta cantidad es excesiva, especialmente considerando que no es el padre biológico del niño. Necesita mi testimonio en caso de que el asunto llegue a los tribunales, algo que él considera probable, argumentando que el testimonio de su propia hija tendría un peso significativo. Sin embargo, me negué por varias razones fundamentadas. Primero, considero que él tiene una responsabilidad significativa en lo ocurrido, aunque puedo estar de acuerdo en que la cantidad solicitada parece excesiva. Es importante mencionar que el hijo de Nina tiene autismo y, aunque no es severo, es un factor relevante a considerar. Además, siendo un niño de solo 8 años, las circunstancias hacen que la falta de supervisión de mi padre sea especialmente preocupante. Lo que sucedió fue que mi padre tenía programada una reunión con un potencial inversor durante la ausencia de Nina. A pesar de su promesa de supervisar al niño, priorizó su reunión de negocios y permitió que el pequeño jugara solo en el patio trasero. En su propiedad hay un árbol particularmente alto, y por alguna razón, el hijo de Nina decidió intentar treparlo, a pesar de tener muy poca experiencia en este tipo de actividades. Considerando que ya estaba anocheciendo, las condiciones eran especialmente peligrosas. Desafortunadamente, el niño logró subir a una altura considerable antes de perder el equilibrio y caer. Aunque afortunadamente no sufrió fracturas, sí tuvo una conmoción cerebral, algo que mi padre solo descubrió después de terminar su reunión. Temeroso de la reacción de Nina, optó por no informarle ese mismo día, e incluso le pidió al niño que no mencionara la visita a urgencias. Sin embargo, el incidente eventualmente salió a la luz cuando Nina regresó, lo que desencadenó una fuerte discusión que resultó en que ella se mudara. Días después, Nina y su representante legal presentaron la demanda. Desde mi perspectiva, Nina está completamente justificada en sus acciones, y apoyo totalmente su posición en este asunto. Por lo tanto, moral y éticamente, me resulta imposible respaldar a mi padre. Le aconsejé que simplemente aceptara la responsabilidad y pagara la compensación solicitada, ya que considero que es lo que corresponde. Además, no puedo ignorar el hecho de que durante los últimos 6 meses no hemos tenido contacto alguno debido a su comportamiento.
Me parece inapropiado que aparezca repentinamente en mi casa esperando mi ayuda. Le comuniqué claramente mi negativa a testificar a su favor, lo cual lo enfureció visiblemente. Me acusó de ser egoísta, argumentando que como su hija debería mostrar más comprensión. Su acusación de egoísmo me afectó profundamente y perdí la compostura, expresando muchos pensamientos que había estado conteniendo. Le recordé que han pasado 6 meses desde su ausencia en mi graduación, y que todavía no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento ni se ha disculpado, limitándose únicamente a justificar sus acciones. Le dije que sus acciones habían dejado muy clara la poca importancia que me da, y considerando que nuestra relación siempre ha sido complicada, en cierta forma su silencio durante estos 6 meses ha sido un alivio, ya que me ha permitido alejarme sin remordimientos. Ya no necesito mantener una fachada con él. Le expresé directamente que me siento más feliz sin su presencia en mi vida, y que estoy convencida de que tanto Nina como su hijo también estarán mejor sin él. Le sugerí que simplemente pagara la compensación solicitada y cerrara este capítulo, ya que no existe posibilidad alguna de que lo apoye en este asunto. Antes de que pudiera pedirle que se retirara, él simplemente dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra. Inicialmente, no le di mayor importancia a su reacción, ya que estaba genuinamente molesta y no tenía expectativas diferentes. Sin embargo, 3 días después, recibí una llamada de mi madre. Después de una breve conversación casual, me preguntó sobre el altercado con mi padre y le conté todo lo sucedido. Me informó que mi padre también se había comunicado con ella. A pesar de que su relación no es particularmente cercana, él le había expresado lo profundamente herido y decepcionado que se sentía por mis palabras sobre estar mejor sin él en mi vida. Mi madre me reveló algo que me impactó. Durante su conversación, mi padre había estado llorando, lo cual me sorprendió enormemente ya que él no es alguien que muestre vulnerabilidad emocional fácilmente. Al parecer, dado lo personal de la situación y su reluctancia a compartirla con sus amistades, recurrió a mi madre para confesar que está atravesando serias dificultades financieras. Hace algunos meses renunció a su trabajo y actualmente depende de sus ahorros mientras planea establecer su propio negocio. La demanda ha complicado significativamente su situación, forzándolo a considerar gastos muy superiores a los que había calculado inicialmente. Sus finanzas se encuentran en un estado precario y, si el resultado del caso no le es favorable, el acuerdo que Nina solicita podría imposibilitar completamente la realización de su proyecto empresarial en el futuro cercano. Esto representa una amenaza real a todo por lo que ha trabajado, y el estrés de esta situación hizo que mis palabras lo afectaran especialmente. Mi madre se abstuvo de sugerir cómo debería proceder. Sin embargo, desde que me enteré de su llamada y su reacción emocional, me encuentro lidiando con un fuerte sentimiento de culpabilidad. Aunque no estoy segura si esta culpa está justificada, no puedo evitar sentirla. Por eso busco otras perspectivas para ganar claridad. Soy la mala por haberle dicho a mi padre que mi vida es mejor sin él. Actualización 1. He reflexionado sobre mi situación y he llegado a una decisión definitiva. No voy a disculparme con mi padre. Aunque comprendo que está atravesando momentos difíciles, sinceramente no considero que se haya ganado mis disculpas. Es importante señalar que él nunca se disculpó por faltar a mi graduación para irse de vacaciones con Nina y su hijo. Incluso cuando expresé inicialmente mi dolor por haberme dado falsas esperanzas durante meses, y ni siquiera haberse molestado en avisarme hasta el último momento, su única respuesta fue defenderse. Como mencioné en mi publicación inicial, la relación con mi padre nunca ha sido particularmente buena. Este incidente fue simplemente la gota que colmó el vaso, así que no siento que esté equivocada al mantener mi distancia. Compartí estos pensamientos con mi madre, quien sabiamente manifestó que este asunto es entre mi padre y yo, por lo que prefiere mantenerse neutral. Ella entiende mi decisión de no disculparme, y me ha advertido que esto afectará mi relación con mi padre, pero si estoy preparada para afrontar esas consecuencias, ella lo respeta. Aprecio mucho su postura neutral en todo esto. Contrario a lo que algunos han sugerido, mi madre no ha ejercido ninguna presión para que me disculpe. La culpa que sentía era completamente mía, ella no hizo nada para provocarla. Lamento si mi publicación original dio esa impresión. Y sí, mis padres mantienen comunicación regular, lo cual es necesario ya que, aunque yo ya soy adulta, mi hermano de 14 años aún requiere que coordinen su crianza conjunta. Esta es la razón por la que mi padre decidió contactar a mi madre para hablar sobre nuestra situación y mis palabras. Además, su divorcio fue de mutuo acuerdo, y no existe animosidad entre ellos, lo que explica por qué se sintió cómodo compartiendo sus preocupaciones con ella. Puedo asegurar que no estaba intentando ponerla en mi contra, y aunque lo hubiera intentado, no habría tenido éxito. Después de una profunda reflexión y varias conversaciones con personas cercanas, he llegado a la conclusión de que no tengo motivos para sentirme mal.
Al final, él es quien ha cometido errores, no solo conmigo sino también con Nina y su hijo. Las consecuencias que está enfrentando son resultado directo de sus propias acciones. Respecto a las justificaciones que me dio en lugar de disculparse por faltar a mi graduación, algo que no incluí en el post original por no considerarlo directamente relevante, pero que muchos han preguntado, aquí están los detalles. Aproximadamente 3 meses antes de mi graduación, comencé a consultarle sobre su disponibilidad, consciente de su apretada agenda laboral. Como mencioné, había renunciado recientemente a su trabajo y estaba enfocado en desarrollar su modelo de negocio y reunirse con inversores potenciales. Debido a esto, su tiempo era limitado, lo que me llevaba a recordarle constantemente sobre la ceremonia y confirmar su asistencia. En cada ocasión, me aseguraba que definitivamente estaría presente. Naturalmente, después de tantas promesas, esperaba verlo allí. Sin embargo, cuando intenté contactarlo la mañana de mi graduación, tardó casi 1 hora en responder solo para informarme que ni siquiera estaba en el país, encontrándose de vacaciones con Nina y su hijo. Sus palabras me destrozaron. No quise arruinar el ambiente del evento, así que simplemente colgué y lo bloqueé. Cuando finalmente lo desbloqueé, esperaba una disculpa sincera, pero en su lugar continuó justificándose, insistiendo en que todo se le había olvidado, algo que sé que es imposible. Apenas 2 semanas antes del evento, había confirmado nuevamente su asistencia. ¿Cómo podría haberlo olvidado tan repentinamente? E incluso si, por un momento, considerara la posibilidad de que realmente lo hubiera olvidado, ¿cómo es posible que tuviera tiempo para Nina y su hijo, pero no para nosotros? En los últimos 2 meses, incluso mi hermano había visto reducido significativamente su tiempo con él, a pesar de que el acuerdo de custodia establece que debe pasar semanas alternas con nuestro padre. Mi hermano solía compartir más tiempo con él cuando era más pequeño, unidos por su mutuo interés en los deportes. Desafortunadamente, yo no comparto ningún interés común con mi padre, lo que siempre ha creado una distancia entre nosotros, aunque siempre me he esforzado por incluirlo en mi vida. Él nunca mostró el mismo interés, y ahora incluso está alejándose de mi hermano. Esta situación nos afecta profundamente a todos. Mi madre ha intentado mediar, pero hay límites para lo que una persona puede hacer. Incluso después de faltar a mi graduación, continuó con sus excusas, argumentando que estaba demasiado ocupado con el trabajo, y por eso se le había olvidado. Luego cambió su justificación, diciendo que tanto él como Nina habían estado trabajando arduamente, y merecían un descanso, y que yo no tenía derecho a cuestionarlo, lo cual es una excusa aún más débil. En resumen, ha fallado a sus 2 hijos, y por eso no me siento inclinada a disculparme con él o sentir lástima por su situación. Todo ha sido resultado de sus propias elecciones. Definitivamente no es una víctima en ningún sentido. Actualización 2. Dado que mantengo bloqueado a mi padre desde hace tiempo, ha optado por continuar comunicándose a través de mi madre. Ella, siendo una persona que evita los conflictos, ha mantenido una postura neutral en todo esto, dejando claro que no desea involucrarse. Solo me transmitió su mensaje como parte de una conversación casual sobre su interacción con mi padre, sin ninguna intención de presionarme para una reconciliación. Sin embargo, ahora mi padre está intentando que ella interceda, algo con lo que ella no está de acuerdo. Ha transcurrido más de 1 semana desde su visita, y aunque inicialmente mantuvo la compostura, hace un par de días comenzó a acosar a mi madre. Esta mañana me llamó notablemente alterada, explicándome que mi padre la ha estado bombardeando con llamadas y mensajes durante los últimos días. Está intentando convencerla de que me persuada para testificar a su favor, ya que el caso está actualmente en mediación. Las negociaciones están estancadas, y la situación parece complicarse, pero mi madre ha sido firme en su posición de no involucrarse, reiterando que este es un asunto entre mi padre y yo. Él parece incapaz de entenderlo, y anoche tuvieron una fuerte discusión donde mi madre finalmente le expresó su frustración por su comportamiento, señalando que no le sorprendía mi decisión de alejarlo de mi vida y negarle mi ayuda, dado que nunca se esforzó por construir una relación conmigo. Le explicó que era injusto e irrazonable esperar que yo me doblegara ante sus necesidades ahora, y que su expectativa de que ella intercediera cuando yo había expresado claramente mi posición era igualmente irracional, especialmente considerando que ella solo intentaba mantener la paz entre ellos. Además, señaló que tenía motivos válidos para estar molesta con él, dado su prolongado distanciamiento de la vida de sus hijos. Mi madre había estado tratando de mantener una actitud comprensiva hacia mi padre, considerando su historia compartida y la necesidad de coordinar la crianza de mi hermano. Sin embargo, después de la discusión de anoche, finalmente expresó sus verdaderos sentimientos, diciéndole que no tenía derecho a exigir nada de nosotros dado su histórico desinterés. Aunque mantenía cierta relación con mi hermano,
conmigo había sido prácticamente inexistente, sin mostrar ningún esfuerzo por mejorarla. Le confesó que había estado conteniendo sus opiniones para no empeorar la situación, por si en algún momento queríamos intentar reconstruir nuestra relación. Sin embargo, ahora veía claramente que incluso si yo estuviera dispuesta a intentarlo, sería imposible debido a su egoísmo y falta de autocrítica. Esto explicaba su ausencia en mi graduación a pesar de sus repetidas promesas. Sus prioridades siempre han estado en otro lado. Inicialmente había sido su familia anterior, y ahora, con una nueva pareja, continúa mostrando dificultad para priorizar a sus seres queridos. Esta es la razón por la que Nina lo dejó y por la que ahora enfrenta una demanda. Incluso ahora es incapaz de cumplir sus promesas y cuidar adecuadamente de un niño durante unas pocas horas. Él respondió a la defensiva, argumentando que solo estaba tratando de construir una vida exitosa y que eso no era un crimen. Mi madre le respondió que si bien buscar el éxito no era reprochable, hacerlo a costa de su familia y seres queridos sí lo era, y que necesitaba dejar de victimizarse. En todo caso, era víctima de sus propias acciones, y no podía esperar comprensión cuando él mismo carecía de empatía hacia los demás. Después de esto, mi madre terminó la llamada y lo bloqueó. No quiso perturbarme anoche con esta información, pero esta mañana sintió la necesidad de compartirlo con alguien, y dado que mi hermano es demasiado joven para estas conversaciones, acudió a mí. Al igual que yo, ella también se sentía culpable por haberle gritado a mi padre, considerando sus dificultades actuales, pero la tranquilicé asegurándole que no había hecho nada malo, él se había ganado esta situación con sus acciones, así que no teníamos por qué sentirnos mal por él. Actualización 3. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización. La semana pasada, mi madre decidió abordar el tema del acuerdo de custodia de mi hermano. Después de una extensa conversación que incluyó a mi hermano y a mí, llegamos a la conclusión de que lo mejor sería que él permaneciera con mi madre por el momento. Esta decisión se basó en el evidente desinterés de mi padre en mantener una relación con él, manifestado en las frecuentes cancelaciones de visitas durante los últimos meses. Los encuentros entre ellos se habían vuelto extremadamente escasos, y cuando mi hermano visitaba la casa de nuestro padre, éste siempre estaba absorto en su trabajo. Mi hermano expresó su preferencia por quedarse permanentemente con mi madre, ya que las visitas a su padre se habían convertido en una molestia innecesaria. Aunque dolorosa, esta realidad llevó a mi madre a consultar con un abogado para revisar el acuerdo de custodia. Aunque probablemente no sería necesario formalizarlo dado el aparente desinterés de mi padre, quien ni siquiera ha preguntado por mi hermano en las últimas 2 semanas, mi madre prefiere proceder legalmente considerando que mi hermano aún tiene 14 años y faltan 4 años para su mayoría de edad. No quiere dejar nada al azar, por lo que está tomando las medidas necesarias para consultar con un abogado, una decisión que comprendo completamente. Está protegiendo tanto a mi hermano como a sí misma, y aún así se muestra generosa al considerar mantener los derechos de visita para mi padre, aunque en mi opinión, su distanciamiento emocional actual no lo hace merecedor de ellos. Mi hermano, aunque no está entusiasmado con la situación, entiende la necesidad de estos cambios dado lo complicada que se ha vuelto la relación. Los términos propuestos son razonables, y después de consultar con su abogado, mi madre decidió informar a mi padre de su decisión para evitar tomarlo por sorpresa. Esto requirió desbloquearlo y mantener una conversación telefónica, que resultó ser desastrosa. Tras escuchar la propuesta, mi padre comenzó a gritar y acusar a mi madre de poner a sus hijos en su contra. Absurdamente, sugirió que mi distanciamiento era resultado de la influencia de mi madre, ignorando completamente su propia responsabilidad en el asunto. Argumentó que si ella hubiera intentado hacerme entrar en razón, quizás yo no habría actuado así. Mi madre, queriendo evitar una discusión prolongada, terminó la llamada tan pronto como él comenzó a gritar, esperando que eso pusiera fin al conflicto. Sin embargo, no fue así. Hoy, después de esa llamada, se presentó sin aviso en casa de mi madre, exigiendo explicaciones sobre sus acciones. Cuando ella se negó a dejarlo entrar, tuvo un arranque de ira en el porche, llegando incluso a patear la puerta durante casi 3 minutos. Mi madre, aterrada por su comportamiento, se vio obligada a llamar a la policía, y ahora está considerando solicitar una orden de restricción debido a su evidente inestabilidad emocional. Es una situación lamentable, pero necesaria. Además, me involucró directamente enviándome un mensaje desde un número desconocido, llamándome hija ingrata e inútil, expresando su repugnancia por estar relacionado conmigo. En su mensaje, manifestó su alegría por no haberse molestado en construir una relación conmigo, argumentando que no habría valido la pena dado que no entiendo el concepto de gratitud. Sus palabras carecen de sentido, considerando que su contribución como padre apenas alcanzó lo mínimo indispensable. Si se refiere a mi crianza,
Su presencia fue marginal en el proceso. No puede justificarse diciendo que estaba demasiado ocupado trabajando. Mi madre también tenía una carrera profesional y siempre encontró tiempo para sus hijos. La verdad es que nunca estuvo preparado para tener una familia, y sigue sin estarlo. No tengo que agradecer nada extraordinario. Todo lo que hizo como padre era su obligación básica, y tan pronto como cumplí 18 años, prácticamente me borró de su vida. Su presencia fue por obligación, no por amor paternal. Por lo tanto, no tiene derecho a quejarse de que no lo valoro como padre, cuando él apenas estuvo presente en mi vida. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y mi padre ha decidido no disputar la custodia de mi hermano. Aproximadamente 2 semanas después de mi última actualización, contactó a mi madre a través de su abogado, expresando su disposición a aceptar los términos del acuerdo de custodia propuesto. Esta respuesta la tomó por sorpresa. Recibió un correo electrónico de mi padre donde expresaba su deseo de evitar más drama en su vida. Manifestó estar dispuesto a aceptar cualquier decisión que ella tomara, incluso si en el futuro decidía restringir completamente las visitas con su hijo. La forma en que redactó el mensaje resultó profundamente deprimente, pues se presentaba como la mayor víctima del planeta, cuando en realidad solo está enfrentando las consecuencias naturales de sus propias acciones. Mi madre optó por no responder al correo, aunque me comentó que lo ha guardado como evidencia en caso de que él intente algo irregular en el futuro. En el mismo mensaje, también informaba que había aceptado los términos propuestos por Nina, y procedería a pagar el acuerdo solicitado, evitando así que el caso llegara a los tribunales. La última parte del mensaje parecía estar dirigida tanto a mi madre como a mí, y por su tono, presumo que también a Nina, aunque no puedo confirmarlo ya que no mantengo contacto con ella. Este último párrafo, que también recibí directamente, expresaba su deseo de que ninguna nos pusiéramos en contacto con él nuevamente, ya que quería concentrarse exclusivamente en su negocio sin que nuestro drama perturbara su vida otra vez. Declaró estar harto de las mujeres y el drama innecesario que generamos, por lo que nos pedía mantenernos alejadas por el bien de su propia tranquilidad. La forma en que lo expresó me hace sospechar que probablemente envió el mismo mensaje a Nina. Resulta absurdo que después de ser él quien generó todo el conflicto sin razón, tenga el descaro de enviarnos semejante mensaje. Es sorprendente lo desconectado que está de la realidad, incapaz de reconocer que él es el origen del problema y no nosotras. Mi madre y yo no pudimos evitar reírnos de su atrevimiento al pedirnos que no lo contactemos más, como si hubiéramos sido nosotras quienes perturbamos su vida en primer lugar. De cualquier manera, poco importa porque el único perjudicado por este tipo de comportamiento será él mismo. Estoy satisfecha con mi vida, al igual que mi madre, e incluso mi hermano parece haber superado la situación. Por lo que a mí respecta, puede quedarse solo. No nos interesa lo suficiente como para seguir siendo parte de su vida. Tenía razón desde el principio, verdaderamente estamos mejor sin él.